Amada Iglesia de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. El tema de hoy es: los que están en Cristo se van. Los que no, lamentablemente no. Pero el tema es: los que están en Cristo se van. Voy a hablarles del rapto, un poquito del rapto. El Señor nos manda en estos textos bíblicos que voy a tratar de explicarles, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51 al 53, o sea, 54. Allí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18, Mateo 24, 42, 44, Primera Tesalonicenses 2, 5, 7, Colosenses capítulo 1, versículo 17, 18, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 4, Efesios capítulo 3, versículo del 3 al 6, Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 8. Los que están en Cristo se van. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para este tema. Padre, en el dulce nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Venimos humillándonos y pidiéndote sabiduría y entendimiento, palabra revelada, para que tú traigas un mensaje claro y sencillo, que podamos entenderlo. Aquellos que lo van a escuchar, y a este servidor que pone sus labios, para que tú te glorifiques por medio de mis labios. Enséñanos, Señor, y recibe honor y gloria. Dame sabiduría, dame entendimiento para este tema. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 51 en adelante, dice así la palabra de Dios: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando Pablo dice no todos dormiremos, es que los que estemos preparados y esperando, no estaremos muertos. Seremos arrebatados y en las nubes seremos transformados. Ahí nos encontraremos con los que antepasados que murieron en Cristo Jesús. En las nubes nos encontraremos, para que aquellas personas que será muerto un familiar, un hermano, la madre, el padre, un hijo, se encontrarán, si están esperando encontrarse con ellos en las nubes, si el Señor lo permite. Allí estaremos reuniéndonos con ellos, porque vendrán con el Señor, y el Señor nos llamará. No vendrá aquí a la tierra, nos llamará. Dice su palabra que he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los que estamos preparados seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están con el Señor, que están reposando en el Señor, no están muertos. Ellos resucitarán primero. Y nosotros seremos transformados, como dice la primera carta tesalonicense, aquí en el capítulo 4, 15 al 17. Dice el verso 53 de la primera carta a los Corintios 15. Porque es necesario que esto corruptible, póngame cuidado, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los que están durmiendo en el Señor, ahí serán transformados, van a resucitar, y con un cuerpo vivificado, un cuerpo nuevo. Y los que estemos aquí, que no hemos muerto, seremos transformados en las nubes en un abrir y cerrar de ojos. Porque esto de incorrupción inmortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amados hermanos, Iglesia de Dios, no durmamos. Hay muchos que todavía dudan
del rapto de la iglesia. Y esto está por acontecer. Amigas y amigos, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, del 3 al 6, había un misterio. Y este misterio fue revelado a aquel hombre llamado el apóstol Pablo. Antiguamente había sido un perseguidor de la iglesia, pero Dios le habla cuando va a castigar a los cristianos que amaban a Cristo, que seguían a Cristo, y Pablo se convierte al Señor en Hechos capítulo 9. Este hombre se convierte al Señor y empieza a recibir grandes revelaciones de Dios, como todos aquellos que éramos trapo de inmundicia, que estamos buscando hoy de Dios con un corazón sincero, recibimos lo que Dios nos da para compartir con cada uno de vosotros. Y Pablo habla de la iglesia del Señor y habla del rapto y de la segunda venida del Señor. Eran cosas que antes del día de Pentecostés no se hablaba de esto porque no se sabía de esto. Era un misterio, pero ahora ese misterio está al descubierto. El Señor va a llevar su iglesia. ¿Y cuál es su iglesia? Bueno, Efesios capítulo 2 y 3 nos habla que Cristo es la cabeza de la iglesia, en el cual aquellos que seguimos, escudriñamos su palabra, lo buscamos a Él, confiamos y amamos a nuestro prójimo, somos iglesia de Dios y estamos preparándonos para este gran encuentro con el Señor. Muchos vivirán bajo sus tradiciones, vivirán bajo su religión, hablan de Dios, pero no lo conocen. Nosotros estamos conociendo que Cristo está vivo. Él es la cabeza de la iglesia. Y esto fue revelado al apóstol Pablo porque antes no se hablaba ni del rapto, ni de la iglesia, ni de la segunda venida del Señor. En el día de Pentecostés, allá en el capítulo 2 de Hechos, versículo 1 al 8, ahí encontramos que se cumple cuando el Señor le dijo a los discípulos que no los iba a dejar solo, que les mandaría el Consolador, al Espíritu Santo, el cual desciende en el día de Pentecostés, Hechos 2. Y con la venida del Espíritu Santo, Cristo, por medio de la muerte en la cruz y la resurrección al tercer día en la cruz, reconcilió a todo el mundo, no a un grupo, ni a una religión, ni a una denominación. Él reconcilió a todo el mundo con Dios. Solamente tenemos que encontrarnos con el que nos reconcilió y entregarnos a Él y apartarnos del mal vivir de este mundo. Porque todos éramos trapos de inmundicia. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando digo muertos en delitos y pecados, estamos apartados de la ciudadanía de Dios. Estamos lejos de Dios. Nos pasaba como le pasó a Adán y Eva. En el principio estaban vivos. Cuando el Señor les dijo que cuando comieran, les obedecieran, comieran del árbol de la vida, iban a morir. Ellos comieron, desobedecieron, se apartaron de Dios. Ellos se apartaron de Dios. Y quiero decirles, amados hermanos, hay muchos que hoy no están en espera del arrebatamiento. No están a la espera ni sumisos a Dios, obedeciéndole a Dios. No busquen ese campito en el infierno, porque Dios no va a mandar a nadie en el infierno. Que hay muchos que dicen, ay, que Dios tan amoroso, tan misericordioso, que Dios me perdona en el último momento. No, Señor. Cuando se abre el libro de la Biblia y usted no está escrito en el libro de la Biblia, en el libro de la vida, ahí en el libro de la vida se encontrará. Si usted no está escrito, va al infierno. Y Dios no está mandando a nadie, es usted solito, amiga, amigo, el que va al infierno. Y muchos religiosos irán al infierno porque están enseñando fábulas con sus famosas doctrinas falsas. Antes nosotros estábamos lejos de la ciudadanía del cielo, pero Dios, en su infinita misericordia, nos dice ya en San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que nos recibió como hijos.
somos adoptados como hijos y ahora como hijos tenemos la ciudadanía del cielo. Nos dio vida juntamente con Jesucristo al recibir a Cristo, porque estábamos separados de Dios. Así vivíamos antes, en esta vida, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos de nosotros eran gobernados por el enemigo, y hacíamos la voluntad del enemigo. Hoy nosotros no, porque estamos sometidos a Dios y nuestra mente tenemos la mente de Cristo para que no sea sometida a la voluntad del diablo. Amigos, el pecado no da vida, Dios sí da vida. Apártate de esto. Dios es amor y por su gracia y por su misericordia somos llamados hijos de Dios. Efesios 2, capítulo 2, versículos 1 y 5, Colosenses 2, versículos 13 y 14, y San Juan 1, versículos 12 y 13. Es por esto que hoy nosotros no estamos llegando a usted, amado hermano, con palabras lisonjeras para cuentearlo, sino somos nosotros que convertimos. Es el Espíritu Santo que le redarguye a usted cuando usted se da cuenta que no está en las manos del Señor, no ha buscado el Señor, está separado de la ciudadanía de Dios y el Señor se la está entregando hoy en este momento. No le hablamos con palabras lisonjeras, a veces le caemos mal por lo que decimos. No buscamos avaricia, ni buscamos que nos admiren los hombres o que la gente nos esté admirando y nos esté aplaudiendo. No buscamos esto para agradar a los hombres. ¿Sabe a quién agradamos? A Dios, porque en cada mensaje el Señor se goza. Si le toca el corazón a usted y usted se arrepiente, el Señor se goza. El arrebatamiento está a las puertas. Esto ya no es un misterio. El Señor se lo reveló a Pablo. Ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5, 7. Jesús es la cabeza de la iglesia, es la que se va en el rapto. Y la iglesia es todo aquel que hoy recibe a Jesucristo como su Salvador personal y se aparta a un lado del paganismo, se aparta a un lado de las tradiciones, de la religiosidad y busca de Él. Efesios 1, versículo 22, 23 y el Salmo 8, 6. Colosenses 1, 17 y 18. Ahí en Jesús está toda la plenitud de Dios, porque Él era Dios, se dio a sí mismo para salvarnos a nosotros. Nosotros no debemos de ignorar esto, mis amados hermanos. Le hablo a usted, iglesia de Dios, acerca de los que duermen. Aquellos que murieron en Cristo resucitarán primeros y en las nubes nos encontraremos con ellos, porque en las nubes nos reuniremos con ellos. Pablo nos dice en palabras, no de Pablo, en palabras del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hemos quedado seremos arrebatados. No vamos a morir, seremos arrebatados y en las nubes estaremos con ellos y con el Señor. Así que hoy es el día. Ven al Señor. Lee la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y esto que le he leído ahora, 1 Corintios 15, 51, 52. Y Mateo 24, 42 al 44. Pablo nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Estás preparado? ¿Estás dormitando? ¿No sabes que Él viene como ladrón en la noche? Nosotros no estamos en tinieblas. La luz está en nosotros. Y si la luz está en nosotros es para entender y comprender lo que este libro sagrado nos enseña. Es por esto que cada día venimos a ustedes con un tema. Pero antes oramos al Señor. Hacemos una oración aquí sencilla. Pero antes, en la madrugada, en la noche, oramos al Señor para que Dios convierta las almas, para que Dios abra el entendimiento, aún de aquellos que estando metidos en las iglesias no entienden, no comprenden que la venida del Señor está cerca, está a las puertas. Y solamente aquí, confiando en esta palabra, confiamos en Él y sabemos que estamos a las puertas de un gran acontecimiento. Muchos van a llorar ese día. Madres que van a quedar sin hijos porque van a ser arrebatados sus hijos. Padres que van a quedar sin hijos. Hijos que van a quedar sin padre. Va a haber
un desorden en el mundo como nunca lo ha habido. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde, les cuide y les proteja. A mí me duele el corazón, pero es la verdad. Cristo está a las puertas. Espero en el Señor que comprendan esta corta reflexión. Amén y amén.